Buenas noches con todos, mi nombre es Fátima Alejandrina Alvarado Marcos, soy estudiante del octavo ciclo de la carrera de Derecho de la Universidad Privada del Norte y el día de hoy, como parte del trabajo de campo del curso de Consultorio Jurídico, he decidido abordar un tema referente al arbitraje, titulado Cláusulas patológicas de los convenios arbitrales. Pues bien, antes de abordar el problema de la presencia de las cláusulas patológicas en una relación jurídica contractual, resulta necesario que tengamos conocimiento de ciertos conceptos relacionados a esta figura jurídica, resultando medular arribar a un interrogante. ¿Qué entendemos nosotros por arbitraje? Pues bien, en primer lugar, entender que el arbitraje es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, el cual, a diferencia del sistema público judicial, el arbitraje nace y se debe al acuerdo de las partes. Quienes van al arbitraje lo hacen porque han acordado a través de un convenio arbitral solucionar sus controversias por esta vía, la cual dispone que cualquier controversia que surja de dicho contrato deberá ser sometida a arbitraje. De esta forma, las partes se obligan a someter a arbitraje las controversias ocurridas y acatar lo dispuesto en el laudo dictado por el tribunal arbitral. Asimismo, definido en pocas palabras, el arbitraje es una forma privada de resolución de disputas ante un tribunal imparcial e indiferente del Poder Judicial. Si hacemos un paralelismo entre el Poder Judicial y el arbitraje, los árbitros cumplen un rol similar al del juez y el arbitraje al de un juicio y el laudo ante una sentencia. De hecho, una de las características más importantes del arbitraje es que no tiene segunda instancia, es decir, el laudo es definitivo e inapelable. Ahora bien, y a tenor del tema del presente artículo o del presente informe, es imperioso estudiar la diferencia entre los conceptos de convenio arbitral y la cláusula arbitral. Entendiéndose por cláusula arbitral todo aquello que debe ir incorporado en el contrato con el cual las partes acuerdan que todo litigio o controversia deberá ser resuelto mediante arbitraje y según el reglamento del centro de arbitraje de su elección. Las partes se someterán a arbitraje libremente y dispuesto a lo señalado en el laudo que se emita del proceso arbitral, el cual será definitivo e inapelable como comentábamos anteriormente. Por otro lado, el convenio arbitral es el acuerdo entre las partes para resolver sus controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica contractual o de otra naturaleza, a través de un proceso arbitral. La formalidad está dada a través del decreto legislativo que norma el arbitraje en su artículo 13, inciso 2. Asimismo, una de las similitudes que tienen ambas cláusulas, la cláusula arbitral y el convenio arbitral, es que ambas tienen la misma finalidad: llevar cualquier controversia suscitada de dicha relación jurídica al arbitraje. Seguidamente, luego de identificar en líneas anteriores la diferencia que existe entre el convenio arbitral y la cláusula arbitral y sobre todo los efectos jurídicos que tienen ambos, procederemos a analizar el tema central del presente trabajo. Las cláusulas patológicas son un convenio arbitral. Resulta patológico cuando por los defectos, imperfecciones o deficiencias en su redacción impide el correcto y normal desarrollo del arbitraje. Es decir, se infiere que para lograr una efectiva aplicación de la cláusula arbitral dependerá del esclarecimiento de las imperfecciones o defectos que éste tenga, entendiéndose así que la patología es subsanable. Sin embargo, este tipo de cláusulas dejan sin sentido a uno de los principios más importantes del arbitraje, que es la rapidez en la resolución de los conflictos planteados. Estas cláusulas patológicas cuentan con tres diferentes tipos de patologías. Entre ellas, en primer lugar, tenemos el acuerdo de arbitraje optativo. Las denominadas cláusulas de arbitraje optativo hacen referencia a las cláusulas que no excluyen a la jurisdicción ordinaria, es decir, al Poder Judicial, para brindar los efectos de asistencia judicial en general o al momento de la emisión o ejecución del laudo arbitral. Esto hace que en determinadas situaciones se tenga duda respecto a la voluntad de las partes de someter las controversias a arbitraje. En consecuencia, este tipo de pacto puede resultar anulable o anulado si el tribunal arbitral, haciendo uso del principio competens ad competex, declarándose incompetente sin contar con el respaldo de que el convenio arbitral excluye a la justicia ordinaria. Seguidamente tenemos a las cláusulas carentes de certeza. Este tipo de cláusulas carentes de certeza hacen referencia a las cláusulas que contienen términos vagos e imprecisos, es decir, son ambiguos. Ahora bien, resulta menester mencionar que un acuerdo arbitral que carece de certeza no implica necesariamente que sea nulo o ineficaz. Todo dependerá del esclarecimiento de las imperfecciones o defectos que éste tenga.
Como indicadores de esas cláusulas tenemos las siguientes, son tres. Indicar de manera muy cerrada el tipo de controversias contractuales a las cuales deberán ser sometidas a arbitraje, la falta de designación o identificación de la institución arbitral o de los árbitros designados, designación de un arbitraje institucional, pero que no se establezca si además de ello el proceso arbitral estará sometido al reglamento de la institución. Finalmente tenemos el acuerdo de arbitraje inejecutable, que es el más importante. Este tipo de acuerdos no se pueden llevar a cabo, pues las condiciones que las partes acordaron someterse en caso de futuras controversias que se desprenden del contrato resultan de ser imposible cumplimiento. Cabe hacer la salvedad que, si bien es cierto, esas disposiciones son totalmente válidas, las cuales se encuentran sujetas a factores externos al convenio arbitral y la voluntad de las partes de someter las controversias a arbitraje, en caso de no cumplirse en su totalidad, convierten a la cláusula arbitral en un paso carente de patología a simple vista, pero inejecutable. Seguidamente tenemos a la interpretación de las cláusulas patológicas, que, como bien sabido, el convenio arbitral tiene un origen estrictamente estructural. Tan es así que las reglas empleadas para los contratos confirmados en el libro 7 de las fuentes de las obligaciones del Código Civil peruano, así como las normas establecidas en el libro 2 del acto jurídico del Código Civil peruano, pueden ser utilizadas de manera supletoria para la interpretación y solución de las denominadas cláusulas patológicas. Finalmente, en ese sentido, el legislador peruano, al momento de darle contenido y regulación al título preliminar del Código Civil, cuyo texto prescribe que su contenido y aplicación será de manera supletoria a otros cuerpos normativos, siempre y cuando estas no sean incompatibles con su naturaleza. Entendiéndose que la naturaleza de los convenios arbitrales son de un acto jurídico, estas normativas serían perfectas para aplicarlas. ¿Cómo evitar una cláusula patológica? Para entender cómo evitar una cláusula patológica, dentro del orden de ideas se debe tener en cuenta las funciones que deben cumplir el convenio arbitral. Una de ellas es producir inequívocamente la obligación de las partes de someterse a arbitraje, evitar la intervención de las cortes judiciales, delegar expresamente la competencia del árbitro y dirimir sus controversias, conducción idónea del procedimiento arbitral hasta la producción del laudo arbitral. Cabe recordar que, tal como lo señalamos al inicio del presente informe, las cláusulas patológicas pueden ser subsanadas, pero eso generaría una pérdida de tiempo y, en consecuencia, también uno de los principales principios que es del proceso arbitral, la resolución de conflictos de manera célere. Finalmente, tenemos tres conclusiones. Principalmente, entender que la anulación de un laudo arbitral es el fracaso del arbitraje. Sobre este particular, cabe precisar que es de suma importancia establecer en las cláusulas arbitrales únicamente el contenido necesario que la ley exige. ¿Cuál es la ley que rige el arbitraje? El decreto legislativo 1071. Esto con el fin de lograr que los convenios arbitrales cumplan con su objetivo. Seguidamente, es de vital importancia la redacción de la cláusula arbitral sea equilibrada, tanto la introducción de elementos complejos al arbitraje, y por otro lado tampoco se recomienda realizar una cláusula arbitral demasiado ligera que no vincule a las partes directamente o al arbitraje. Finalmente, lo que también queda claro es que deberían integrarse a la ley de arbitraje normativas que establezcan la forma en que deberán proceder los árbitros frente a una cláusula patológica. En ese sentido, cabe resaltar que la gestión contractual de los pactos sobre convenios arbitrales debe tener la misma o mayor importancia que los contratos que originen la controversia. Eso es todo. Muchísimas gracias por la atención.